El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues hoy es jueves, es hora de hablar un poquito de psicología y para eso tenemos ya con nosotros, como cada semana, a nuestro psicólogo de cabecera, Manuel González Batres. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, pues muy bien, empezando pues es un nuevo día, un nuevo programa y esperando que sea del agrado de todos nuestros oyentes y por lo menos que podamos sacar alguna conclusión que nos sirva. Bueno, yo espero que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la desconfianza. Fíjate, pues los oyentes que confíen en lo que les podamos decir hoy. La desconfianza. Pues de lo que se trata en el fondo en todos nuestros programas, no solamente en el de hoy, es que sea un espacio de reflexión, ¿no? De que lo que vayamos a decir aquí sea lo definitivo y los consejos haya que tomarlos como al pie de la letra, ¿no? Se abre un espacio de reflexión para darnos la oportunidad de ver qué hay debajo, en este caso, de esa desconfianza que a veces, sin darnos cuenta, otra vez de una forma muy consciente, pues nos persigue en distintos ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones de pareja, incluso en las relaciones padres e hijos. Sí, fíjate que estamos hablando de relaciones como muy cercanas, en algunos casos incluso emocionalmente muy profundas, y aún así son relaciones que dan motivo a la desconfianza y sobre todo en las que se genera esa especie de refuerzo, ¿no?, en la persona hacia la actitud de desconfianza. Aquí lo que viene a cuento decir, bueno, es lo que se me ocurre a mí, no es que venga a cuento, deje de venir a cuento, ¿no? Pero piensas, bueno, ¿y si la desconfianza tiene fundamento? Claro, ahí es donde entramos. Yo creo que en el meollo, con esa pregunta entras en el meollo de la cuestión, porque es si tiene fundamento, entonces es como que hemos hecho bien en desconfiar. Claro, la cuestión es que si nuestra actitud es de desconfianza, vamos a ir demasiado agarrotados por la vida, vamos a ir como en una situación de miedo, entonces nos vamos a ir protegiendo. Este hecho de irnos protegiendo nos hace no entrar en situaciones de justo lo contrario, de confianza, por tanto de sinceridad, espacios de comunicación de verdad, y nos vamos a perder muchísimas cosas. Esto, imaginémoslo, comparámoslo, se me ocurría cuando estaba preparando el programa, con muchos problemas obsesivos, es decir, la persona que quiere comprobar 20 veces si ha cerrado la puerta de su casa antes de irse. Claro, dice, ¿y si me la dejo abierta? Es verdad, pues mira, si se la ha dejado abierta, pues a lo mejor le pueden entrar. Pero claro, estar así toda la vida es desgastante. Pues lo mismo pasa con la desconfianza. Sí, a lo mejor puedes tener razón, pero ir por la vida así de desconfiado, pues te va a hacer perderte muchas cosas lo primero, ir demasiado tenso lo segundo, y cómo estas dos actitudes lo que hace es que estás poniendo las semillas realmente para que no dar lugar a la oportunidad de que alguien te demuestre que puedes confiar en él plenamente. Y al final entramos también en un mecanismo de profecía autocumplida, es decir, cómo las expectativas que tenemos, no, si sabía que me iba a fallar, claro, si sé que me va a fallar, pues al final pues estoy ahí tenso, estoy al detalle intentando captar en el otro el más mínimo gesto, el más mínimo fallo para decir, ves, si es que... Entonces intentamos confirmar aquello que en el fondo creemos. Por el contrario, la persona que va de una forma relajada, que confía en el otro de una manera realista, es decir, no estamos hablando de personas que enseguida entregan todo, que ese sería otro extremo del cual a lo mejor, pues mira, si nos da tiempo podemos tocar un poco de pasada. Sí. Pero ahora en el caso del punto medio, la persona que va relajada, que confía de una manera muy realista, muy bajo, bueno, pues los principios, los cánones un poco en los que se funda incluso nuestra sociedad, una sociedad en la que tenemos que relacionarnos unos con otros, una sociedad en la que la confianza es un punto pues importante a todos los niveles. Tú tienes que confiar en el técnico que había antes que tú, colocando lo que fuera, en tus propios oyentes que están ahí, ¿no? Escuchándonos, es decir, al final, en el médico, en el arquitecto que ha construido nuestro edificio o en el puente por el cual vamos. Claro, y es que todo es un acto de confianza si lo analizamos al más mínimo detalle. Por tanto, claro, ir con desconfianza nos va a llevar a situaciones de temor. Las situaciones de temor ya sabemos lo que nos genera, que son respuestas de defensa, respuestas que van a tener que ver con la evitación,
por un lado, como pasa en muchos miedos, o bien con un afrontamiento pues quizá demasiado agresivo a la situación, y por tanto, fíjate la incomodidad que esto puede suponer tanto lo uno como lo otro. Pero bueno, actitudes que se desmarcan de la desconfianza puede haber muchas. Hemos hablado pues de las situaciones de temor, pero también las situaciones de sensaciones que tienen que ver con lo desafortunado que es uno, con el pesimismo o con tantas y tantas cosas negativas, porque al final yo creo que la persona desconfiada es una persona que sufre muchísimo. Es que es de lo que se trata en el fondo, de evitar ese sufrimiento, porque aquí no estamos entrando, ni nunca lo hago ni lo pretendo hacer, en cuestiones morales o éticas, si la desconfianza es bueno o es malo desde un punto de vista de los valores humanos o tal, que bueno, eso sería campo de otros estudios, ¿no? De filosofía o de ética o de lo que sea. Sí. Pero en mi campo, que es la psicología, es qué nos hace estar felices o qué nos hace, por el contrario, pues tener un sufrimiento psíquico importante. Y vemos que la desconfianza conlleva, y yo lo veo en pacientes que tienden a ser desconfiados, conllevan a un nivel de sufrimiento, pues yo creo que bastante importante, y eso no compensa, por mucho que en un determinado momento pues se haya podido tener razón, ¿no? en desconfiar. No compensa ir así por la vida, desde luego. Sí, desde luego, perdón, desde luego tengo que decir que aquí tengo una mezcla de sentimientos sobre esto que estás diciendo, Manuel, porque es que, claro, yo de alguna manera, los que tratamos a diario con las noticias, ¿no? Y con la información, pues tenemos tendencia a ser desconfiados. Es algo como que va inherente a la profesión. Sí, efectivamente, sí, porque, bueno, al final también te digo, es como siempre poner en duda y cuestionar las cosas hasta que las puedes certificar, puedes probar, puedes hallar los porqués y todas esas cosas, ¿no? Pero yo me pregunto dónde está la barrera de lo patológico. Quiero decir, yo creo que esto es como todo, ¿no? Las cosas en su medida. No se puede ser confiado a tope ante cualquier cosa. Me voy a un caso muy extremo, por ejemplo. Es que me encantan los casos extremos. Hace poco le han robado a una persona aquí en Talavera. Saltaba la noticia estos días pasados. Pues un señor que se había hecho amigo de otro y después de unos días de salir bien, tomar copas y ser buenos amigos, pues le había invitado el uno al otro a casa, y al meterle en casa le había atado, le había pegado, le había robado y se había largado con dinero y con móvil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ¿qué hacemos con estas cosas? Claro, el ejemplo, aunque muy dramático, nos puede servir para, yo creo que profundizar un poco más en el tema y ver precisamente esto de lo que hablábamos antes, de la actitud de confianza como algo genérico, como que en la mayoría de los casos, fíjate que como periodista has dicho que precisamente por tu profesión, pues investigas casos o te haces eco de noticias, claro, porque vas buscando de alguna forma la excepción. Es decir, claro que hay un 1%, o no sé cuál será la estadística, un 1 por mil, esto o lo que no sea. Es habitual. Claro, efectivamente, no es lo habitual. Entonces, ahí es donde está un poco la balanza en la que decimos, venga, nos abrimos a nuevas amistades y damos la confianza, depositamos una confianza en el otro, y decir, es que existe la posibilidad de que, efectivamente, metiendo a alguien en mi casa, me haga daño. Entonces, en la balanza, ¿qué pesa más? Y ahí es donde entra en juego la probabilidad, claro, de como pasa, por ejemplo, con un accidente. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra cualquier cosa? Puede ocurrir, ¿no? Siempre que salimos de casa estamos expuestos a algún tipo de peligro. Pero aún así no nos vamos a quedar en casa porque haya pasado, que se haya caído no sé qué cosa, o porque, en fin, haya habido un accidente de coche, de autobús. Tendremos que tener precauciones, esa sería la clave, como pasa con los miedos, es decir, la precaución, a lo mejor hasta estar muy, muy seguros, porque nos basamos en los datos de la realidad. Porque fíjate que muchas veces lo que hacemos es que una vez que conocemos a alguien por la intuición, entre comillas, nos generamos una imagen, nos hacemos como una especie de imagen mental, o por tanto de creencia de cómo es esa persona, sin conocerla verdaderamente, sin que nos haya demostrado en la realidad cómo es,
con un hecho y otro, ¿no? Entonces, nos generamos una imagen basándonos en lo que estamos superficialmente viéndonos de cómo es en el fondo esa otra persona, y ahí es donde nos podemos equivocar. Cuando a una persona se la conoce bien, cuando nos ha demostrado en muchas ocasiones vividas con esa persona, pues cómo es, y también cómo es cuando no está con nosotros. Fíjate, esto... Perdón, estoy yo también. Estamos echando una semana. Sí, fíjate qué ocurre en algunas... cuando hay personas, por ejemplo, que han vivido situaciones de que les hayan fallado a nivel de pareja, por ejemplo. Es que me ha ocurrido 2 o 3 veces que sí, he empezado bien, yo he depositado mi confianza y al final me ha ocurrido pues una infidelidad o que la otra persona, lo que sea. Claro, es decir, cómo empezar de cero con alguien y volver a confiar del todo, porque la otra persona con la que empezamos se merece eso. Es justo que sí, se merece que confiemos en ella, que empecemos de cero, que empecemos limpio. ¿O no? Claro, pero trasladar a esa otra persona ya la sospecha de que yo sé que me vas a fallar, es como que quizá me suena que no es muy positivo, ¿no? Para el otro, que se merece una oportunidad y por tanto estaré. Pero claro, la cuestión es que la otra persona me tiene que demostrar cómo es en la realidad. Y a veces una manera de hacerlo es cómo se comporta la otra persona en otros aspectos.